La historia de un CEO y su viaje hacia el éxito empresarial. En un mundo donde el tiempo es tanto un recurso como un enemigo, Janine, una joven decidida, estaba a punto de cambiar su vida y la de su madre para siempre. Con su cabello alborotado y una mirada llena de determinación, ella había encontrado la manera de viajar en el tiempo. Sí, así como lo oyes, una máquina del tiempo que brillaba intensamente en la oscuridad de su habitación, rodeada de gadgets que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Su misión era salvar a Yanglan, su madre, de un matrimonio oscuro y cruel impuesto por un hombre que prometía un futuro lleno de temor. Janine no se detuvo a pensar en los peligros. La historia la llamaba. Montándose en la máquina del tiempo, una tormenta de luces y sonidos envolvía a la joven en una vorágine de energía. El aire se volvió espeso como un secreto a voces y casi sin darse cuenta se encontró en una aldea del pasado donde el sol brillaba con un calor antí. Cada encuentro con Lanin era como bailar en un campo de espinas. Las risas se convertían en cuchillos afilados cuando menos lo esperaba. Janine sabía que cada decisión que tomara tendría consecuencias. Atrapada en este laberinto de enredos emocionales, comenzó a descubrir viejos secretos familiares. La relación entre ella y su madre se complicaba más con cada revelación. ¿Por qué Yanglan había aceptado ese matrimonio? ¿Qué historia se escondía detrás de esas decisiones? A cada paso, la presión aumentaba. La promesa de un futuro brillante parecía más distante. Cuando finalmente se encontraron, sus mundos chocaron de un modo explosivo. Un secreto impactante salió a flote, una verdad que cambiaría su conexión para siempre. Janine sintió un nudo en la garganta mientras las palabras se transformaban en gritos silenciosos. Pero, como si el destino disfrutara jugar con ellas, justo cuando estaban a punto de celebrar, un oscuro presagio se presentó. Un viejo consejo de la abuela de Ja. Realmente podría cambiar el destino de su madre. Un giro inesperado en la trama se acercaba, y ella solo podía esperar, temblando en un hilo, cuestionándose si podía salvarse a sí misma en el proceso. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Janine se quedó paralizada. El secreto que había estado derrumbando su mundo era tan devastador que su mente apenas podía procesarlo. Allí, frente, la voz de la madre temblaba, como si cada palabra le costara el aliento. Un silencio abrumador hizo eco en el aire. Las palabras de Yanglan pesaban más que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado para cambiar, se desvanecía ante la revelación. ¿Qué quieres decir? Janine sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Un nudo en su garganta la ahogaba. Lo que había comenzado como una misión para salvar a su madre, ahora parecía tornarse en una pesadilla que podía consumirlas a ambas. Soy la mujer que un día dejaste atrás. Nací en este tiempo, pero mi vida cambió cuando decidí cruzar el portal. Me convertí en otra persona para escapar de un destino cruel. La declaración, como un rayo, iluminó el oscuro rincón de sus recuerdos. Una madre que había escapado de su propia trampa, una vida alterada por la desesperación. Janine sintió que su corazón se quebraba. Lo que había pensado que era amor incondicional se convertía en un enredo de mentiras y secretos. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, una sombra apareció detrás de Yanglan, dejando caer una niebla de pánico sobre la escena. Lanin, cuyos ojos antes brillaban de malicia, se transformó en una figura oscurecida por la ira. Nunca debiste volver, Yanglan. Tu pasado no puede escapar de la venganza de mi familia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Janine. Lanin no era solo una rival. Era parte de un legado oscuro que había atrapado a su madre.
Janine miró a su madre, su mente girando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Las preguntas salieron disparadas antes de que pudiera contenerse. Todo el amor que había sentido ahora se convertía en confusión. Pensé que podía dejarlo todo atrás, pero están aquí. Me han estado buscando. Yanglan se cubrió el rostro con las manos, derrotada. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. ¡Estúpida! Creías que incluso al viajar en el tiempo podías escapar de las consecuencias, ¿verdad? Lanin se rió, su tono rebosante de desprecio. Tu madre es solo una fugitiva más, y ahora que ha regresado, no se lo perdonaremos. Pero en medio de las risas burlonas de Lanin, hubo un destello de humanidad, un gesto de complicidad entre las dos, como si una conexión secreta las uniera. Janine se dio cuenta de que había algo más, algo que iba más allá de la rivalidad. Un panorama completamente nuevo se abría ante sus ojos. Imágenes de sangre, dolor y luchas ancestrales cruzaron la mente de Janine. ¿Por qué debo pagar por las decisiones de mi madre? Su voz era apenas un susurro. Pero Lanin se acercó, su mirada ahora repentinamente seria. Porque pequeña, todas las elecciones son cadenas que no se rompen tan fácilmente, y tú has heredado su destino. Con la adrenalina rebosando en sus venas, Janine sabía que las próximas decisiones definirían no solo su futuro, sino el de su. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un grito resonó en la aldea. El sonido seco del metal chocando contra la carne. Una figura apareció corriendo detrás de Lanin. Un hombre envuelto en sombras que desenfrenadamente desataba el caos. Janine sintió que el suelo se abría bajo sus pies y su corazón se detuvo. Su amado Lixal estaba ahí, atrapado en la confrontación. «¡No!», gritó Janine, pero el grito se perdió en el aire. Todo se convirtió en una tormenta de confusión y terror. Todo lo que pensaba que comprendía se desmoronaba, y ahora el verdadero peligro no era el pasado, sino el presente, tan frecuentemente olvidado. Mientras la escena se desataba, Janine sabía que el reloj corría en su contra. Ya no se trataba solo de salvar a su madre, se trataba de salvar a todos y descubrir qué parte de esa historia realmente le pertenecía. La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La oscuridad había llegado, y nadie estaba a salvo. Todo se volvía caos. Janine observó cómo Lixal luchaba, sus movimientos rápidos y desesperados, mientras la sombra de Lanin se cernía sobre ellos como un depredador. «¡Lixal, no!», gritó, pero su voz no era más que un eco entre el tumulto. Lanin sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de satisfacción. «¿Acaso no lo ves, Janine? Este es el fin de tu pequeña misión», se repetía en su mente mientras los ojos de Lixal se apagaban, transformándose en un vacío que robó la luz de su vida. Ella corrió hacia él, pero el tiempo parecía girar. Lanin le bloqueó el paso. «Tu madre jamás debió regresar. Ahora tendrás que vivir con esto», dijo, disfrutando de su sufrimiento. El odio y la rabia ardían en el pecho de Janine. «¡Eres una monstruo!», gritó, pero había algo que no encajaba. La mirada de Lanin se fijó en su madre, y Janine sintió un presentimiento. De repente el ambiente se volvió pesado. Un grito lejano, casi como un lamento, retumbó en el aire. Era un sonido que rasguñaba la piel, frío y penetrante. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si la realidad misma estuviera cambiando. Janine finalmente comprendió. Algo oscuro se acercaba. Una figura emergió del fondo, envuelta en una capa negra que absorbía la luz. La arena bajo sus pies parecía vibrar, y Janine sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡El tiempo no es perdonado!». La voz era profunda, resonando en su pecho. El ser se acercó, y a su paso la atmósfera se hacía más densa. Janine estaba horrorizada, pero al mismo tiempo había algo familiar en su porte. La figura se detuvo. Con movimientos calculados, desenmascaró su rostro. Janine parpadeó, sin poder procesar lo que veía. Era una versión más vieja de ella misma, oscura y rota, como un reflejo distorsionado en un espejo agrietado. «¿Quién eres?», murmuró, sintiendo cómo sus piernas temblaban. «Soy lo que tú te convertirás si sigues este camino. Vine a advertirte», dijo la figura.
y su voz helada hizo que Janine sintiera el miedo calar en sus huesos. El precio de cambiar el pasado es más alto de lo que imaginas, y si no actúas ahora, perderás todo lo que amas. Janine miró a su madre, al Ixal tendido en el suelo, a Lanin que sonreía como si el destino le estuviera sonriendo. Y entonces todo en su mente hizo clic. La verdad era un monstruo que había estado acechando. «No soy como tú, no puedo convertirme en eso», gritó. Pero la figura solo sonrió, y la sonrisa era tan familiar, tan aterradora. ¿De verdad crees que puedes escapar de tu legado? ¿De las decisiones que han dictado tu vida? La risa resonó en el aire, un eco al que Janine empezó a temer. «Tú eres parte de esta historia tanto como ella», dijo, señalando a Yanglan. «Eres su hija, y eso tiene un costo». Las palabras retumbaron en su mente. La verdad que estaba por descubrir, lo que había estado tan cerca, era un abismo que la llamaba. Todo había cambiado, y con cada instante que pasaba, la gravedad de la situación se hacía más pesada, antes de que pudiera proceder. Las sombras arrastraron a Lanin con fuerza, pero no fue antes de que le susurrara con una sonrisa cargada de maldad: «Ya no hay vuelta atrás, Janine. El tiempo se ha torcido y habrá consecuencias». La última imagen que tuvo fue de su madre llorando y un grito distante que no podría olvidar. Lisal estaba en el suelo, y el eco del futuro permanecía como una marca indestructible. Janine quedó paralizada frente al horror. Ahora no solo debía salvar a su madre, debía enfrentarse a un destino inevitable. Se dio cuenta de que el viaje nunca fue solo para cambiar el pasado, sino que la arraigaba más al oscuro futuro que había comenzado. La historia continuaba, pero jamás sería la misma. Janine quedó paralizada frente al horror. El caos envolvía el lugar y el grito de Lisal resonaba en su mente como un eco aterrador. Todo lo que había creído saber sobre su misión ahora se desmoronaba. ¿Qué podía hacer? Sin Lixal no había razón para seguir adelante, pero el retumbar del pasado la mantenía atrapada. A su lado, su madre Yanglan lloraba, y la risa burlona de Lanin parecía flotar en el aire, como una sombra maligno. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una luz brillante iluminó el espacio, erigiendo una barrera entre ellos. Un portal apareció, brillando como un sol en medio de la tormenta. Janine sintió que su corazón latía con fuerza. La lengua en su boca se secó. «¿Qué está pasando?», murmuró. Yanglan y Lanin se detuvieron, aturdidas por la aparición de esa luz inesperada. El portal giró y antes de que Janine pudiera comprenderlo, una figura emergió. Era un hombre alto, con una mirada intensa y negra como el abismo. Su presencia era imponente, casi mágica. «He venido a poner fin a esto», dijo con una voz profunda que resonaba en sus entrañas. Todos en la escena se quedaron mirando, incapaces de reaccionar. «¿Quién eres?», preguntó Lanin, con los ojos entrecerrados, desafiando su presencia. «Soy Tyron», respondió, su mirada fija en Janine. «He estado observando tu viaje, y lo que has desatado es más grande de lo que imaginas». Janine sintió que el aire se le escapaba. «¿Desatar? ¿Qué significa eso?». Su voz salió en un hilo de desesperación. Esa figura, con su aura oscura, le despertaba un profundo temor, pero también una curiosidad apremiante. «Tu viaje ha atraído la atención de fuerzas que nunca debieron ser liberadas», continuó Tyron, ignorando las preguntas de Lanin. «El tiempo es un entramado delicado. Cada decisión que se ha tomado ha provocado una vibración, y ahora estamos en peligro de desatar la destrucción». «¿Destrucción?», murmuró Yanglan, el color desapareciendo de su rostro. La incomprensión se dibujó en su mirada, y Janine experimentó un nudo en el estómago. ¿Qué más se escondía en su historia? Tyron levantó una mano. «La sombra que acecha aquí no es solo el pasado de Yanglan. Es una ira ancestral, una maldición que fue sellada hace siglos. Ahora ha encontrado una salida». «No», gritó Janine, incapaz de absorber la magnitud de lo que escuchaba. «No puedo ser parte de esto. Solo quiero salvar a mi madre, a Lixal». Pero la voz de Tyron se tornó fría. «Lo que quieres es irrelevante. Tu madre ha hecho elecciones que se han entrelazado con el destino de tu amado.
Y tú, Janine, eres el hilo más débil en esta trama. ¿Por qué? Su voz temblaba, tanto en rabia como en miedo. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Tyron se acercó. Su mirada oscura tomó un abismo. El amor no siempre libera, a veces encadena. Y no solo tú, sino todo lo que amas está en juego. El suelo tembló. Un temblor empezó a surgir, y Janine sintió que las paredes comenzaban a cerrarse. ¡Lixal! Gritó de nuevo, desesperada. Pero en ese momento, una risa profunda resonó, y Lanin desapareció en las sombras, llevándose consigo el caos. ¡Detente!, gritó Janglan, pero era demasiado tarde. Tyron extendió su mano y un rayo de energía vibrante atravesó el aire, envolviendo a Janine. Sintió una sensación de ardor recorriendo su cuerpo. Algo se rompió, y en un destello Lixal apareció de pie, pero mirándolo a él. Sus ojos estaban vacíos. Janine se acalambró al ver su expresión. No había rastro de amor en su mirada, solo una fría indiferencia. —¿Lixal eres tú? —Ya no soy Lixal —respondió con una voz apagada—. Soy uno con el tiempo ahora. —¿Qué? El mundo de Janine se derrumbó. —No, esto no puede ser. Los gritos se mezclaban, y sintió que el horror se fusionaba con la desesperación. La conexión que ella había conocido, la que había amado, se estaba desvaneciendo ante su mirada. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La figura oscura de Tyron se levantó, y mientras el caos estallaba a su alrededor, la verdad emergió como un silencio inquietante. Todo lo que había creído saber, todo lo que había luchado por cambiar, estaba a punto de transformarse de maneras que nunca imaginó. «Tu viaje aún no ha terminado», dijo Tyron. «La batalla apenas comienza». El aire se hizo pesado, y la risa de Lanin resonaba en su mente. Janine se dio cuenta de que el verdadero conflicto no solo implicaba salvar su futuro, sino enfrentarse a verdades desgarradoras que la conectarían aún más a los hilos del tiempo. Y así, la lucha por su madre, por su vida, por Lixal, se tornaba en un laberinto sin fin. Janine quedó paralizada frente al horror. El tiempo parecía haberse detenido, pero el caos dentro de ella se agolpaba, viviendo en cada pulso de su corazón. Las sombras danzaban en el aire, y Tyron, con su aura oscura, miraba fijamente a los demás. La energía palpitaba, escalofriante, pero mientras observaba a Lixal, ese vacío en sus ojos amenazaba con consumirla. —¡Lixal, regresa! ¡Eres tú! —gritó, pero su voz se topó con el eco muerto del espacio que la rodeaba. La desesperación llenó cada rincón de su ser. Tenía que hacer algo, y rápido. Pero Tyron levantó una mano y... «Todo lo que has hecho ha atraído cosas inimaginables, Janine. Pero no solo a ti, también a aquellos que vinieron antes», dijo él, sus ojos siendo un oscuro abismo de amenazas. Las palabras se deslizaron en su mente como gotas frías, su significado aún no claro. Justo cuando iba a reafirmar su posición, un destello luminoso rasgó el aire, un brillo que iluminó la sala en un instante. Era como si el universo hubiera decidido hacer una pausa. Todos miraron hacia el portal. Una figura emergió. Esta vez no era Tyron, ni tampoco Lanin. Era un hombre alto, con rasgos familiares. Janine se quedó sin aliento. Su corazón se encogió. Era su padre, o al menos alguien que parecía ser él. Un rostro que había visto solo en fotos y recuerdos vagos. «¡Papá!», exclamó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Pero algo en su mirada no era el amor que ella recordaba. Había tristeza, pero también un tipo de ira. «¿Qué haces aquí?» «Vine a cerrar el ciclo», dijo el hombre, su voz resonando con una desesperación que superaba toda explicación. «No lo entiendes, Janine. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que te imaginas». «¿De qué hablas?», preguntó. Las preguntas se amontonaban en su mente. Su corazón palpitaba con la confusión, el miedo y la esperanza luchando en su interior. «Tu madre ha guardado secretos que podrían destruirnos a todos, incluso a ti. No es solo su destino el que corremos el riesgo de perder. Eres parte de un antiguo ciclo. Todo lo que has vivido, todo lo que has amado, está en peligro», continuó él, cada palabra un golpe en su pecho. La revelación chisporroteó en su mente. «¿Qué quieres decir con ciclo? ¿Qué sabes?» Janine sentía que el suelo se deslizaba una vez más.
La realidad que había conocido estaba desgastándose rápidamente. Lo que no sabes, Janine, es que tu madre, Yanglan, no solo viajó en el tiempo. Ella es responsable de nuestra historia, de nuestro sufrimiento. Cada generación ha cargado con una maldición, admitió, temblando. Tu madre es la última en su linaje, pero no es solo eso. La maldición se desata con cada intento de cambiar el destino. El aire se volvió más denso, y el velo de la confusión comenzó a despejarse, pero también a destrozarla. No, eso no puede ser. Yo solo quería salvarla. No podía ser parte de algo tan grotesco. No. La belleza y la tristeza coexisten, Janine. Pero debes entender, la lucha que comienzas no solo afecta a ti y a tu madre. Este ciclo tiene repercusiones universales. Y si tu madre falla, todo lo que conoces perecerá. De repente, una cadena de luces estalló de nuevo, y Janine se sintió jalar hacia el tiempo. Pero ya no estaba sola. Entidades desconocidas comenzaron a emerger del portal. Figuras viejas cubiertas en sombras, cada una un eco de su historia familiar. Mira lo que has comenzado, Janine. La voz de Tyron reverberó. Tu madre buscó la salvación, pero la historia jamás perdona a quienes intentan reescribirla. Mientras Janine luchaba para comprender, un crujido fracturó el aire. Lanin, en su forma más oscura, apareció entre las sombras, riendo de una manera que helaba la sangre. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? La traición corre por tus venas. Todo lo que amabas, todo lo que defendías, todo fue un juego. Janine sintió que se le rompía el imán. La conexión con su madre, con su futuro, se desmoronaba. No puede ser verdad. Yo lucho por lo que creo, gritó, pero su voz temblaba. Su confianza se desvanecía. Y entonces, como si el universo escuchara su grito, un estruendo sacudió el lugar. Las sombras se retorcían, y una fuerza invisible comenzó a apoderarse de ella, tirando de su esencia hacia la oscuridad. ¡No! Gritó, extendiendo las manos hacia su padre y su madre, quienes se veían tan distantes. La luz del portal se desvaneció, pero en su lugar apareció una oscuridad espesa. La lucha interna se intensificaba. Janine no solo enfrentaba a Lanin, a Tyron o a su madre, se enfrentaba a la historia de su vida, a decisiones heredadas, a un destino que parecía inquebrantable. El ciclo se había cerrado, pero una nueva puerta se abría, mostrando un futuro incierto y aterrador. Todo lo que amaba se convertirá en ceniza si no eliges sabiamente, Janine. Resonó la voz de su padre mientras la oscuridad la envolvía por completo. Una pregunta atravesó su mente. ¿Podría ser que lo peor no estaba aún por venir? El tiempo se fragmentó, y ella se dio cuenta de que, en su deseo de salvar a su madre, había destapado un horror mayor. El tiempo aún está a tu favor. ¿Qué elegirás? La voz del viejo Tyron resonó mientras todo se desvanecía en un torbellino de sombras y luz. Janine dejó escapar un grito. La intensa presión la apretaba hasta un punto de ruptura. Y así, en una última chis, todo se tornó negro. La historia apenas comenzaba. Janine quedó paralizada frente al horror. El tiempo parecía haberse detenido, pero el caos dentro de ella se agolpaba, viviéndose en cada pulso de su corazón. Las sombras danzaban en el aire, y Tyron, con su aura oscura, miraba fijamente a los demás. La energía palpitaba escalofriante, pero mientras observaba a Lixal, ese vacío en sus ojos amenazaba con consumirla. «Lixal, regresa. Eres tú», gritó, pero su voz se topó con el eco muerto del espacio que la rodeaba. La desesperación llenó cada rincón de su ser. Tenía que hacer algo, y rápido. Pero Tyron levantó una mano, y la energía electrificadora se intensificó. «Todo lo que has hecho ha atraído cosas inimaginables, Janine. Pero no solo a ti. También a aquellos que vinieron antes», dijo él, sus ojos siendo un oscuro abismo de amenazas. Las palabras se deslizaron en su mente como gotas frías, su significado aún no claro. Justo cuando iba a reafirmar su posición, un destello luminoso rasgó el aire, un brillo que iluminó la sala en un instante. Era como si el universo hubiera decidido hacer una pausa. Todos miraron hacia el portal. Una figura emergió.
Esta vez no era Tyron ni tampoco Lanin. Era un hombre alto, con rasgos familiares. Janine se quedó sin aliento. Su corazón se encogió. Era su padre, o al menos alguien que parecía ser él. Un rostro que había visto solo en fotos y recuerdos vagos. «Papá», exclamó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Pero algo en su mirada no era el amor que ella recordaba. Había tristeza, pero también un tipo de ira. «¿Qué haces aquí?» «Vine a cerrar el ciclo», dijo el hombre. Su voz resonaba. El aire se volvió más denso, y el velo de la confusión comenzó a despejarse, pero también a destrozarla. «No, no, eso no puede ser. Yo solo quería salvarla». No podía ser parte de algo tan grotesco. La belleza y la tristeza coexisten, Janine. Pero debes entender, la lucha que comienzas no solo afecta a ti y a tu madre. Este ciclo tiene repercusiones universales. Y si tu madre falla, todo lo que conoces perecerá. De repente, una cadena de luces estalló de nuevo, y Janine se sintió jalar hacia el tiempo, pero ya no estaba sola. Entidades desconocidas comenzaron a emerger del portal, figuras viejas cubiertas en sombras, cada una un eco de su historia familiar. «Mira lo que has comenzado, Janine». La voz de Tyron reverberó. «Tu madre buscó la salvación, pero la historia jamás perdona a quienes intentan reescribirla». Mientras Janine luchaba para comprender, un crujido fracturó el aire. Lanin, en su forma más oscura, apareció entre las sombras, riendo de una manera que helaba la sangre. «Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? La traición corre por tus venas. Todo lo que amabas, todo lo que defendías, todo fue un juego». «¡Basta!», gritó Yanglan desde el fondo, sus ojos lanzando chispas de angustia. «No mires hacia atrás, Janine. Debes avanzar. No podemos dejar que esto suceda». Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador salió del portal. Janine miró hacia atrás y vio una sombra enorme deslizándose hacia ella. Era un ser monstruoso, con ojos rojos y colmillos que brillaban a la luz. «El ciclo debe romperse», dijo la entidad, su voz como un trueno en el espacio. «Tu sangre es la clave. Necesitamos su sacrificio». El caos se desató. Tyron entrecerró los ojos, y las figuras sombrías comenzaron a murmurar entre sí. Lixal, que aún estaba atrapado, apareció como un espectro en el fondo. «Janine, no les des tu vida». «¡Lucha!». La sombra se abalanzó sobre ella, y Janine sintió todo hacerse borroso. Pero había un momento de claridad en medio del terror. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas. «Yo no soy un sacrificio. Este es mi destino, no el vuestro». Y con un movimiento inesperado, extendió sus manos hacia su padre. El portal comenzó a cerrarse. El sonido se hizo ensordecedor. La figura oscura se detuvo y una grieta de luz cruzó su pecho. «Nunca podrás escapar». «Este es solo el comienzo». Janine sintió un tirón violento. Su mente se llenó de imágenes. Caía a través del tiempo y el espacio. Pero en ese viaje, la última imagen que captó fue la de Lixal gritando su nombre, su rostro lleno de terror y dolor. Entonces todo se volvió negro. La historia apenas comenzaba. La oscuridad envolvía a Janine como una pesadilla de la que no podía escapar. El grito de Lixal resonaba en su mente, y mientras caía a través del abismo, sintió que el tiempo se deformaba a su alrededor. Las imágenes se distorsionaban, cada una de su vida que se desvanecía. No sabía a dónde iba, pero una cosa era clara: no podía dejar que todo se desmoronara así. Cuando finalmente tocó suelo, el mundo que conocía ya no existía. Se encontraba en una línea temporal diferente, en un paisaje que parecía un cruce entre el pasado y el futuro. Las luces de un pueblo iluminaban la noche, y los murmullos de voces familiarmente extrañas llenaban el aire. Ahí, «Mamá». Janine sintió que su voz se quebraba. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?». Yanglan la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Esto es una oportunidad, Janine, para romper el ciclo, para corregir los errores que nos han llevado a este punto». Pero antes de que Janine pudiera procesar la información, una sombra se cernió sobre ellas.
Era Tyron. Su expresión era aún más intensa que antes, como si hubiera absorbido toda la desesperación de aquel momento. Han cruzado un límite que no debieron. Las consecuencias son inminentes. Las palabras le tumbaban en el aire como un eco aterrador. ¿Qué pasa con Lixal? Él necesita nuestra ayuda, gritó Janine, su corazón latiendo con fuerza. No puedo dejar que su vida se pierda. No es solo una cuestión de himnos, dijo Tyron, acercándose más. Eres parte de algo mucho más grande. El sacrificio no es suficiente para detenerlo. Debes hacer algo más. Un ruido, un crujido, resonó detrás de ellos, y de repente una figura oscura emergió de entre las sombras del pueblo. Era Lannin, con su sonrisa malignamente satisfecha. ¿Creías que iba a dejarte escapar tan fácilmente?, dijo, su voz afilada como un cuchillo. No puedes detenernos, exclamó Janine, aunque el miedo comenzaba a asomarse en su pecho. Lannin se acercó, y en su mirada había algo que Janine no había notado antes. Un destello de reconocimiento. Pero eso es exactamente lo que no entiendo, dijo Lannin, sorprendiendo a todos. Nunca he sido solo tu rival, Janine. El destino que llevas es mío también. Las palabras dispararon preguntas en la mente de Janine. ¿Qué estás diciendo? La confusión había comenzado a nublar su razón. Una sombra oculta. Una madre que oculta verdades. Tu madre y yo estamos conectadas. Eres el producto de nuestras decisiones. Lannin rió, un sonido que llenó el aire como un retumbar ominoso. Janine sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Su mente estaba en un torbellino de emociones. Miró a Hangland, quien ahora parecía abrumada. Es verdad, Janine. Lannin es parte de nuestra historia. Lo que creías que era una simple rivalidad es mucho más. Sus familias fueron entrelazadas como un fútil intento de nuestro pasado. Egoísmo y ambición nos han llevado hasta aquí, confesó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. No me atreví a contarte. La revelación descendió como una ola helada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo esto podría haberse evitado? Janine sentía que su respiración se aceleraba. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, pero ahora la imagen era más confusa que antes. Porque no sabía cómo, no sabía qué hacer, balbuceó Jangland. Janine sintió cómo el nudo de su corazón se apretaba, pero antes de que pudiera procesarlo, Tyron intervino de nuevo. Ahora no es el momento para dudas, dijo, su voz resonando con urgencia. El ciclo se debe romper antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, todos pagarán el precio. ¿Qué debo hacer?, preguntó Janine, mirando a su madre, a Lannin y finalmente a Tyron, que parecía tener la respuesta. Necesitamos unir fuerzas, aunque la verdad nos haya dividido. Pero primero debes confrontar la esencia de lo que eres y lo que ha causado este conflicto. Las palabras de Tyron resonaron en su mente. De repente, Lixal, en medio de la tormenta, apareció en plena forma física, como un fantasma del pasado. Su mirada, fría y distante, la atravesó. ¿Por qué me arrastraste a esto, Janine?, preguntó, su tono lleno de decepción. Eso no es justo. Yo no quería esto. Janine gritó, sintiendo que el suelo se tambaleaba otra vez. Pero la mirada de Lixal era ahora una carga en su conciencia. La historia que había estado tratando de evitar se había convertido en su peor pesadilla. Comenzó a reconocer en su interior que cada revelación, cada giro, estaba ligada de manera inextricable. El futuro de su madre, el sacrificio de Lixal, las sombras de Lannin. No había escapatoria. La verdad que tanto había temido se estaba acercando a ella. Necesitamos una elección final, dijo Tyron, su voz como un rugido. El sacrificio será severo, pero el poder de cambiar el destino necesita un precio. Janine sintió que el aire se le escapaba. La verdad cruda la aplastaba. ¿Sería ella la que tendría que sacrificar algo o alguien para liberar el ciclo? En ese momento, todo se iluminó con una luz cegadora. El tiempo comenzó a girar, y la decisión que cambiaría todo estaba a punto de caer sobre ella. ¿Estaba lista para enfrentar lo que el destino le había deparado? Todo pareció desvanecerse, dejando solo la pregunta: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? Janine sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Tyron retumbaban en su mente. El sacrificio será severo, pero el poder de cambiar el destino necesita un precio.
La incertidumbre la apretaba, como un puño alrededor de su corazón. Así que en ese instante supo que debía actuar. Un profundo silencio se cernió sobre la escena. La mirada de Lixal, fría y distante, la atravesó una vez más. Tenía que hacer algo antes de que todo se desmoronara. Pero entonces, mientras se concentraba en la presión del momento, el ambiente dio un giro paralizante. Un grito desgarrador, un eco familiar, interrumpió sus pensamientos, reverberando por el aire helado. Era el grito de su madre, pero también uno que parecía venir de más allá del tiempo. ¡No! ¡Hanglan! Se escuchó en la distancia, la voz de Lanin, sonando como un canto doloroso. El temor se apoderó de Hanin. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, atrapada entre luces parpadeantes, luchando contra una sombra voraz que se acercaba a ella con una velocidad monstruosa. La desesperación la montó en un instante. Todo lo que había querido proteger estaba a punto de desmoronarse. «Mamá». Janine extendió su mano, pero fue como intentar tocar el aire. La luz crepitaba, y las sombras comenzaron a moverse como serpientes oscuras. La figura de Lanin se contorsionaba. Ahora parecían tomar forma, tornándose en algo más que una enemiga. Era como si todo lo que había perjudicado a Janglan y ahora a su hija tomara vida. «¡Alto!», gritó Janine, aunque la voz le temblaba. «No puedes hacerle daño, no esta vez». «Tú has desatado esto, Janine, has puesto todo en riesgo». Lanin se acercó dando pasos titánicos, su risa cargada de un aire despiadado. Con cada instante que pasaba, las sombras parecían ir acumulándose, formando una oscuridad tangible que se cernía sobre el pueblo. Pero luego algo inesperado ocurrió. Un destello brillante atravesó la oscuridad. Era como si el sol de un nuevo amanecer intentara romper las nubes de tormenta. De repente, Janine sintió una fuerza interior que pulsaba en su pecho. Era su conexión con la historia, no solo la suya, sino también la de su madre y la de Lanin. En un giro brusco, el suelo tembló, y una grieta se abrió ante ellas. «¡No!», Lanin gritó, pero ya era demasiado tarde. Al caer en la grieta, liberó un poder ancestral que resonó por todo el espacio. Las sombras y luces chocaron en una explosión devastadora. Pero en medio de la confusión, algo aún más sorprendente comenzó a emerger. La misma grieta comenzó a arrojar figuras del pasado. Eran hombres y mujeres, descendientes de ambas familias, todos atrapados en un ciclo interminable de rencor y traiciones. Un aire de desesperación llenó el ambiente mientras las verdades ocultas emergían a la superficie. «Esto no es solo sobre nosotros», gritó uno de los ancianos, su presencia imponente. «Estamos atados a un destino que nunca elegimos. La culpa de nuestras acciones nos persigue cada generación». Janine lo entendió. La llave para liberar a su madre, a Lixal, a todos, no estaba solo en derrotar a Lanin, sino en cerrar el ciclo de sufrimiento. Mientras el caos continuaba, Lixal, con su esencia algo menos distante, se movió hacia ella. «¿Qué estás dispuesta a perder, Janine?», preguntó, sus ojos reflejando un profundo dolor. Sus palabras la golpearon. «No puedo perderte. No quiero ser parte de esto». Su voz casi quebró bajo la presión. Las sombras se estrechaban a su alrededor, y las figuras del pasado luchaban por ser escuchadas. «Es el momento», murmuró Tyron, acercándose. «El poder está en tus manos. Para cambiar la historia debes confrontar la verdad, Janine». Pero justo cuando parecía que todo se unía, una sombra oscura apareció en la grieta. Era familiar. Era un rostro que había creído perdido en el tiempo. Un reflejo distorsionado de ella misma, pero más viejo, más roto. «No puedes escapar de ti misma», se rió, y Janine sintió que el frío se apoderaba de su interior. Una luz intensa las rodeó, y la grieta comenzó a cambiar. Todo lo que había creído saber se tambaleaba. «Eres lo que temías ser», siseó la figura de su futuro oscuro. «No puedes romper el ciclo, porque tú eres parte de él. Tu vida está escrita en estas sombras». La desesperación abrumó a Janine. El ciclo era un engranaje que nunca se detendría, y justo cuando pensó que podía cambiarlo,
las imágenes comenzaron a desvanecerse nuevamente. El aliento se le cortó en la garganta. ¡No!, gritó, pero un último empujón la lanzó hacia un abismo de incertidumbre, y todo se oscureció. Afuera, el tiempo se detuvo, y Janine quedó atrapada en un laberinto de sombras, preguntas que jamás habían tenido respuestas, y sí que el sacrificio será severo, pero el poder de cambiar el destino necesita un precio. La incertidumbre la apretaba, como un puño alrededor de su corazón. Así que en ese instante supo que debía actuar. Un profundo silencio se cernía sobre la escena. La mirada de Lixal, fría y distante, la atravesó una vez más. Tenía que hacer algo antes de que todo se desmoronara. Pero entonces, mientras se concentraba en la presión del momento, el ambiente dio un giro paralizante. Un grito desgarrador, un eco familiar interrumpió sus pensamientos, reverberando por el aire helado. Era el grito de su madre, pero también uno que parecía venir de más allá del tiempo. ¡No, Hanglan!, se escuchó en la distancia, la voz de Lanin sonando como un canto doloroso. El temor se apoderó de Janine. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, atrapada entre luces parpadeantes, luchando contra una sombra voraz que se acercaba a ella con una velocidad monstruosa. La desesperación la montó en un instante. Todo lo que había querido proteger estaba a punto de desmoronarse. ¡Mamá! Janine extendió su mano, pero fue como intentar tocar el aire. La luz crepitaba, y las sombras comenzaban a moverse como serpientes oscuras. La figura de Lanin se contorsionaba. Ahora parecía tomar forma, tornándose en algo más que una enemiga. Era como si todo lo que había perjudicado a Yanglan y ahora a su hija tomara vida. ¡Alto!, gritó, aunque la voz le temblaba. No puedes hacerle daño, no esta vez. Tú has desatado esto, Janine. Has puesto todo en riesgo. Lanin se acercó dando pasos titánicos, su risa cargada de un aire despiadado. Con cada instante que pasaba, las sombras parecían ir acumulándose, formando una oscuridad tangible que se cernía sobre el pueblo. Pero luego, algo inesperado ocurrió. Un destello brillante atravesó la oscuridad. Era como si el sol de un nuevo amanecer intentara romper las nubes de tormenta. De repente, Janine sintió una fuerza interior que pulsaba en su pecho. Era su conexión con la historia. No solo la suya, sino también la de su madre y la de Lanin. En un giro brusco, el suelo tembló, y una grieta se abrió ante ellas. ¡No!, Lanin gritó, pero ya era demasiado tarde. Al caer, pero en medio de la confusión, algo aún más sorprendente comenzó a emerger. La misma grieta comenzó a arrojar figuras del pasado. Eran hombres y mujeres, descendientes de ambas familias, todos atrapados en un ciclo interminable de rencor y traiciones. Un aire de desesperación llenó el ambiente, mientras las verdades ocultas emergían a la superficie. «Esto no es solo sobre nosotros», gritó uno de los ancianos, su presencia imponente. «Estamos atados a un destino que nunca elegimos. La culpa de nuestras acciones nos persigue cada generación». Janine lo entendió. La llave para liberar a su madre, a Lixal, a todos, no estaba solo en derrotar a Lanin, sino en cerrar el ciclo de sufrimiento. Mientras el caos continuaba, Lixal, con su esencia algo menos distante, se movió hacia ella. «¿Qué estás dispuesta a perder, Janine?», preguntó, sus ojos reflejando un profundo dolor. Sus palabras la golpearon. «No puedo perderte. No quiero ser parte de esto». Su voz casi quebró bajo la presión. Las sombras se estrechaban a su alrededor, y las figuras del pasado luchaban por ser escuchadas. «Es el momento», murmuró Tyron, acercándose. «El poder está en tus manos. Para cambiar la historia, debes confrontar la verdad, Janine». Pero justo cuando parecía que todo se unía, una sombra oscura apareció en la grieta. Era familiar. Era un rostro que había creído perdido en el tiempo. Un reflejo distorsionado de ella misma, pero más viejo, más roto. «No puedes escapar de ti misma». Se rió, y Janine sintió que el frío se apoderaba de su interior. Una luz intensa las rodeó, y la grieta comenzó a cambiar. Todo lo que había creído saber se tambaleaba,
Eres lo que temías ser, sisió la figura de su futuro oscuro. No puedes romper el ciclo, porque tú eres parte de él. Tu vida está escrita en estas sombras. La desesperación abrumó a Janine. El ciclo era un engranaje que nunca se detendría. Y justo cuando pensó que podía cambiarlo, las imágenes comenzaron a desvanecerse nuevamente. El aliento se le cortó en la garganta. No, gritó, pero un último empujón la lanzó hacia un abismo de incertidumbre, y todo se oscureció. Afuera, el tiempo se detuvo, y Janine quedó atrapada en un laberinto de sombras, preguntas que jamás habían tenido respuestas, y ciclos repetidos que nunca podrían cesar. En medio de esta confusión, sintió que todo giraba a su alrededor. De repente, un grito inhumano resonó, un lamento desencadenado que la sacudió. Janine parpadeó, intentando enfocar su mente entre la oscuridad. Allí, justo en el centro del caos, una figura surge. Era un niño, con ojos grandes y temerosos. Parecía perdido y familiar al mismo tiempo. ¿Eres tú?, murmuró, su voz temblando. ¿Eres el niño que vimos en casa? Pero algo había cambiado en él. Su rostro ahora era un espejo de dolor y desesperación. Todo ha sido una trampa. Todo. El niño parecía entender más de lo que ella pudiera imaginar. La historia nunca fue nuestro enemigo. Fue nuestra propia familia. Janine sintió cómo su corazón se encogía. ¿Qué quieres decir? Te lo diré. Todo lo que creía sobre la lucha está basado en mentiras de generaciones. Tu madre, Lanin, tú, todos están conectados. Y algo grande se avecina. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, preguntó el niño, profundo y audaz. Una verdad que podría derrumbar todo lo que había construido. ¿Qué verdad?, Janine gritó, pero el niño miraba cada vez más profundo en sus miedos, como si las sombras le susurraran secretos olvidados. A medida que su voz se perdía en la niebla, Janine reconoció que el ciclo que quería romper se había transformado en un enredo aún más complejo. ¡Espera!, gritó, pero la figura del niño se desvanecía ante sus ojos. «No te vayas, dime lo que sabes». Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se tragó al niño, y ella quedó sola nuevamente en su miedo. La historia apenas comenzaba, y entre susurros de sombras, Janine se dio cuenta. Si quería romper el ciclo, debía enfrentar no solo el destino de su madre y Lixal, sino también la verdad de lo que realmente eran. ¿Sería capaz de soportarlo? La duda quedó flotando. Pesada en el aire, Janine sintió que el aire se volvía pesado. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero en medio del caos, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. Sabía que no podía rendirse. «No, no dejaré que esto termine así», gritó con todas sus fuerzas. Las sombras danzaban a su alrededor, pero recordó las palabras del niño que había visto. La verdad estaba al alcance de su mano. «¡Mamá! ¡Lixal! ¡Escúchenme!», les gritó mientras luchaba contra la tormenta de emociones que la bombardeaba. La figura de su madre, atrapada entre luces y sombras, la miró con desesperación. «Janine, ten cuidado», Hanglan gritó, su voz resonando de forma angustiada. Pero el miedo no iba a paralizar a Janine. Con cada paso, el poder de su sangre comenzaba a fluir. Era hora de hacer frente a su legado, a la historia que la unía a todos los presentes. Con un movimiento decidido, se plantó en el centro del caos. «Hoy vamos a romper el ciclo», dijo, sintiendo que su voz retumbaba y se hacía eco en el silencio sepulcral. El aire vibraba a su alrededor. «El pasado no va a definirnos. Vamos a construir un futuro diferente». Lixal dio un paso al frente, sus ojos brillando con esperanza. «Sí, juntos podemos detener esto». La conexión entre ellos algo se reavivó. Era como si la luz entre ellos encendiera un fuego que había permanecido silencioso demasiado tiempo. «No importa lo que haya sucedido antes, estamos aquí ahora, podemos elegir». Con esas palabras, un torrente de energía emergió de Janine. La oscuridad empezó a retroceder mientras las sombras se aglutinaban como un mar en tormenta. Lanin, atrapada en su propio abismo, pareció dudar. «No puedes, no te atrevas a desafiarme»,
pero el miedo en su voz era evidente. «Yo no soy tu juguete, Lanin». Janin le respondió, sintiendo que la fuerza de sus antepasados la respaldaba. «Hoy nos levantamos como una familia. Nadie más sufrirá en nuestras manos». Las figuras ancestrales comenzaron a desvanecerse, dejando atrás sus rencores. Cada grito de dolor se transformaba en un susurro de liberación. Y por fin, la oscuridad que había dominado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. La grieta en el tiempo se cerraba lentamente, y un viento ligero, casi como un susurro, pasó por el lugar. Yanglan se acercó a Janin, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. «Hiciste lo correcto. Siempre te he amado, y no te he contado la verdad porque quería protegerte. Pero ahora entiendo que el amor no se basa en el miedo». Se abrazaron, llenándose de una calidez que aliviaba el dolor de los secretos. Lixal se unió a ellas, compartiendo la alegría de la victoria. «Gracias por no darme por perdido». Con una sonrisa miró a Janin. «Tu valentía ha cambiado todo». Y aunque Lanin permanecía en el fondo, aún atrapada en sus propias sombras, una expresión de confusión la abrumó. Sus propios demonios comenzaron a consumirla. «¡Oh! Esto no puede estar pasando», exclamó, pero la fuerza de Janin había comenzado a revertir la maldición que había atormentado a ambas familias. El tiempo flotaba como si se detuviera. Janin sentía que todo se resumía en ese instante. Bastó una decisión, una palabra de aliento, y todo su futuro brillaba como un nuevo amanecer. Pero entonces, así como la luz había comenzado a brillar, el espejismo del niño apareció de nuevo. «Esto no ha terminado. Otros ciclos seguirán girando. Dependerá de ustedes mantener la verdad y el amor fuertes». Y con un parpadeo, el niño desapareció, dejando el eco de su advertencia en el aire. «¡Oh!», gritó Janin, pero lo que le dejó no era un temor, sino un reto, una misión por cumplir. Con una profunda respiración, miró a su madre y a Lixal. «Debemos proteger esto. La historia jamás volverá a repetirse. Esta vez es diferente». La luz brillaba en sus corazones. El nuevo ciclo era suyo para definir. El silencio se quebró en murmullos de esperanza. Y así, mientras las sombras se disipaban, Janin sintió que el pasado se liberaba, y el amor renacía entre ellos, lleno de promesas y nuevos comienzos. Pero lo que Janin no sabía era que el eco de su historia aún resonaba en el tiempo, y al mismo tiempo había fuerzas que la observaban desde la distancia, esperando su momento. Si quieres saber qué pasará después, este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.